12 obras de arte inspiradas en flores. Descubre los artistas que han utilizado flora fabulosa en sus obras. ¿Flores para la primavera? Innovador. Sin embargo, con toda seriedad, las flores y los capullos en flor han significado durante mucho tiempo el final de los inviernos oscuros y el comienzo de las frescas mañanas de primavera y los paisajes más verdes. Además de su importancia ambiental, las flores han atraído a los artistas por su rico simbolismo y, por supuesto, sus diversas paletas de colores. Aquí echamos un vistazo a 12 artistas que han utilizado las flores como tema y material. 1. Claude Monet. La serie de pinturas de nenúfares de Claude Monet se han convertido en sus obras más reconocibles. Compuesto por alrededor de 250 pinturas al óleo, las obras de arte de Monet capturan su jardín de flores en su casa en Giveny. Muchas de las obras fueron pintadas mientras el artista sufría de cataratas y se convirtieron en su foco principal durante los últimos 30 años de su vida. Pintados en estilo impresionista, los colores que Monet ha usado en nenúfares son ricos y vibrantes. Se diferencian de sus pinturas anteriores y de otros impresionistas porque son muy envolventes. Los paisajes impresionistas a menudo tenían como objetivo representar una vista completa, pero Monet hace que sus coloridos lirios sean el centro de atención. 2. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh hizo 2 series de sus ahora icónicos girasoles. La primera serie, realizada en París en 1888, representa las flores tiradas en el suelo. El segundo conjunto, más famoso, se ejecutó un año después en Arles y muestra un ramo de girasoles en un jarrón. Los amarillos vivos fueron posibles gracias a la introducción de nuevos pigmentos que Van Gogh utilizó con entusiasmo. Las pinturas florales decoraban la llamada Casa Amarilla de Arles. Su compañero artista Paul Gauguin una vez representó a Van Gogh pintando girasoles, pero Van Gogh sintió que Gauguin lo había retratado como un loco. 3. Georgia O'Keeffe. Como jardinera, la artista Georgia O'Keeffe a menudo se inspiraba para hacer una docena o más de pinturas de una flor específica. Se dice que se interesó en los colores brillantes y los pétalos ondulantes de los lirios Cana cuando visitó el lago George, Nueva York, en 1918. La serie Red Cana comenzó con representaciones en acuarela de estas flores vibrantes, pero O'Keeffe avanzó hacia imágenes abstractas de primer plano. Al óleo, que ahora personifican el estilo modernista del artista. A menudo descritas como eróticas, las pinturas de flores de O'Keeffe experimentaron con tonos de rojo, amarillo y naranja, magnificando las texturas de los lirios, las líneas amplias y las formas regordetas. En esta pintura al óleo de 1927, el artista se centra en los salvajes pétalos rojos de la flor. 4. Andy Warhol. La serie de Andy Warhol, Flowers, se compone de 10 serigrafías basadas en fotografías tomadas por Patricia Caulfield que aparecieron en la edición de junio de 1964 de la revista Modern Photography. Warhol hace suyas las fotografías aplanándolas, recortándolas y añadiendo colores vibrantes y contrastantes. 5. Ambrosius Bosschaert. Ambrosius Bosschaert el Viejo fue un pintor de bodegones de la Edad de Oro holandesa, un periodo en los Países Bajos que abarca aproximadamente el siglo XVII, en el que el comercio, la ciencia, el ejército y el arte holandeses se encontraban entre los más aclamados del mundo. Bosschaert fue uno de los primeros artistas en centrarse en la pintura de bodegones y comenzó una tradición de pintar ramos detallados de tulipanes y rosas. Se centró en la precisión científica, aunque las flores todavía contenían significados simbólicos y religiosos. Gracias al floreciente mercado del arte holandés del siglo XVII, tuvo un gran éxito.
El artista rara vez varió sus composiciones y 3 motivos siguieron siendo comunes: flores en un jarrón, sobre una mesa y en un nicho o en el alféizar de una ventana. 6. Jeff Koons. Cachorro es una escultura de gran formato del artista Jeff Koons y actualmente hace guardia en el Museo Guggenheim Bilbao. Conocida por poner a prueba los límites entre la cultura popular y la de élite, esta pieza emplea modelos informáticos para crear una obra que hace referencia a los jardines europeos formales del siglo XVIII. Usando flores como decoración, Koons cubre a un terrier gigante de las tierras altas del oeste con plantas de jardín, lo que lo convierte en un cachorro monstruosamente lindo. 7. Rachel Royce. Rachel Royce fue una pintora de bodegones del norte de los Países Bajos. Se especializó en flores, inventando su propio estilo y alcanzando fama internacional en vida. Debido a una carrera larga y exitosa que abarcó más de 6 décadas, se convirtió en la pintora mejor documentada de la Edad de Oro holandesa. A diferencia de Boschaert, las composiciones de Royce eran a menudo asimétricas con flores dispuestas en forma de pirámide con tallos curvos que agregaban volumen. La artista celebró el color, la textura y la forma en sus obras con un alto nivel de atención al detalle, incluso capturando granos individuales de polen dentro de cada flor abierta. 8. Clementine Hunter. La artista popular autodidacta Clementine Hunter es conocida por sus escenas coloridas y directas de sus recuerdos de la vida en una plantación sureña. Hunter comenzó a pintar cuando tenía 50 años, usando pinceles y pinturas que dejó un artista que visitó Melrose Plantation, donde vivía y trabajaba. Habiendo trabajado principalmente en los campos de algodón y luego como empleada doméstica, sus composiciones incluyen escenas de actividad al aire libre y bodegones de objetos cotidianos. Arreglos variados de zinnies, una flor que se puede encontrar comúnmente en el sur, es un tema al que ella regresa continuamente. Zinnies in a Pot captura un ramo de flores recién cortadas en perspectiva plana contra un fondo amarillo vibrante. Las flores confrontan al espectador con su simple belleza y vitalidad, extendiéndose más allá del borde de su pequeña maceta azul. 9. William Morris. William Morris fue un diseñador textil inglés y fue uno de los principales contribuyentes al renacimiento de las artes textiles tradicionales británicas. Sus diseños a menudo se basaban en formas naturales, muchas de las cuales eran flores. De hecho, de sus casi 600 diseños, casi todos presentan flores, hojas, árboles o plantas. Este diseño de rosa, registrado en 1883, demuestra el ojo de Morris para los patrones repetidos y la simetría en tonos suaves. 10. Edward Menard. El pintor impresionista Edward Menard creó pinturas de flores a lo largo de su carrera, culminando en un grupo de 20 bodegones florales, la mayoría producidos en el último año de su vida. Menard era visitado a menudo por sus amigos más cercanos, quienes le traían flores frescas que luego pintaba junto a su cama. En esta pintura de lilas de 1882, las flores se colocaron en un jarrón de cristal y se colocaron sobre una mesa de mármol. A pesar de su delicada salud, Menard logró crear una pintura de rica pincelada, llena de manchas blancas que transmiten los delicados pétalos de la flor lila. 11. Anne Atkins. Anne Atkins fue una botánica y fotógrafa inglesa. A menudo se la considera la primera persona en publicar un libro ilustrado con imágenes fotográficas. Atkins adoptó el proceso de cianotipia, que produce una impresión azul. En un año, aplicó el proceso a algas y otras plantas y flores haciendo fotogramas, impresos por contacto, colocando el original de algas secas sin montar directamente sobre el papel de cianotipo. Esta imagen de una orquídea fue creada en 1854 y captura el contorno translúcido de la flor.
12. Kazushika Hokusai. Kazushika Hokusai fue un artista, grabador y pintor de ukiyo-e japonés del periodo Edo. Es mejor conocido por su serie de grabados en madera, 26 vistas del monte Fuji, que lo llevó al reconocimiento nacional e internacional. Hokusai produjo muchas otras series de obras, incluidos varios estampados de pájaros y flores, también conocidos como kachia. Lleno de detalles y hermosos colores, este estampado en particular presenta peonías y un canario y también contiene un breve poema sobre la flor. Dice: peonías de flores dobles de Yangyou, el rey de las flores en flor esta primavera.